Bueno, yo voy a manifestar que estoy en contra del procedimiento central 462, porque desde mi punto de vista no solamente se acredita la violencia, sino se incita a la violencia y bueno, es en contra de una mujer indígena, de una comunidad preponderantemente indígena, pero quisiera hacer algunas reflexiones sobre este asunto, porque es un asunto que a mí me trajo dando vueltas, sobre todo porque la base en la que se sustenta esta violencia, desde mi punto de vista, por supuesto, es que lo que dice la persona que la violenta es, si es posible, amárrenla, y hasta que les traiga ese apoyo, la sueltan. Viendo el expediente y estudiando lo que dice el dictamen del grupo multidisciplinario, esta frase, bueno, también se aborda pues en el proyecto, esta frase, más bien, esta conducta de amarrar a las personas en un árbol, o no sé exactamente cómo es que sucede, es una práctica comunitaria. Estamos hablando de una población en donde mayormente hay población indígena, y aunque se rige por el sistema de partidos políticos, sigue imperando prácticas comunitarias, ¿no? Si bien es cierto, bueno, nosotros nos rige el artículo 2º constitucional, y el artículo 2º constitucional, desde mi punto de vista, y por ahí lo he dicho en otros lugares, tiene un poco de esquizofrenia, ¿no? Porque dice que para aplicar, más bien, que se le reconoce y garantiza la autonomía de las comunidades originarias para aplicar sus propias normas en la regulación de sus conflictos internos, pero hay un candado ahí, ¿no? Dice, siempre y cuando se respeten las garantías individuales y los derechos humanos. Cuando analizamos a las comunidades indígenas y a los pueblos y su visión, sabemos que tienen una visión comunitaria, es una visión colectiva de su convivencia, ¿no? Su interpretación del mundo es colectiva, y la del mundo occidental tenemos una visión individualista. De hecho, cuando yo estudié hace muchos años la carrera, se estudiaban como garantías individuales. O sea, la visión individualista es la que pondera el Estado mexicano respecto a las visiones comunitarias. Entonces eso crea muchísimos conflictos, es un tema que ha generado muchos conflictos a lo largo de la historia de los pueblos y las comunidades originarias, de la relación del Estado y del orden jurídico nacional con el orden jurídico de las comunidades, porque finalmente lo que impone es la visión occidental, o sea, la visión de los derechos humanos occidental, que o sea, sí le dice, se respetan los derechos humanos, pero ¿cuáles? Los de mi visión, que están atravesados culturalmente de muchas maneras. Yo veía y analizaba, bueno, amarrar a una persona, sí suena terriblemente contra derechos humanos, sin lugar a duda. Pero bueno, en el orden jurídico occidental, pues inclusive en algunos países hay pena de muerte, ¿no? Y podríamos cuestionar si eso es parte de la dignidad humana, no lo sé, eso sería otra conversación y otro lugar, pero bueno, es una confrontación en dos sistemas en donde el orden jurídico y los tratados internacionales nos dejan muy claro pues que vamos a ponderar los derechos humanos. Entonces eso es lo que nos abre la puerta a esta sala, desde mi punto de vista, a pronunciarnos en un tema que a lo mejor si no se hubiera desmantelado a través de también políticas del Estado históricas que se han desmantelado pues sus estructuras sociales, políticas, jurídicas de las comunidades, en muchos casos, en otras todavía permanece la normativa interna con sus conflictos como este que estoy comentando, pero si no hubiera sido que se haya desmantelado todas estas posibilidades de arreglar sus propios conflictos y reflexionar sobre sus propias violencias, pudiéramos pensar que ellas se pudieran resolver. Por lo pronto, desde mi punto de vista y después de hacer un repaso en cuanto a cómo acomodar esto que a mí me causa conflicto, porque cada vez se desmantelan más las comunidades indígenas y con el apoyo del Estado, pues para mí hay una existencia, y solamente pues decir que a mí me gustaría,
o sea, esta es mi opinión, ¿no? Que desde nuestro orden jurídico, aprovechando que hay la posibilidad de la reforma, y está la reforma en puerta, ¿no? La reforma democrática, electoral, política. Yo creo que también en Occidente tenemos el hábito de, cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia occidental. Y la realidad es que las comunidades y los pueblos originarios tienen otro tipo de democracia, pero es democracia, tienen una democracia en muchas comunidades fuera de partidos políticos y ha funcionado por más de 500 años. Pero nunca hablamos de esa democracia. Entonces, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de reforma electoral, estamos hablando de la visión occidental, del sistema de partidos políticos, y seguimos abandonando esa parte de una población que, a pesar de nuestra visión occidental y de todo lo que ha sucedido históricamente, sobrevive más de 500 años, pues debería, desde mi punto de vista, nuestro orden jurídico, dirigir la mirada para fortalecer ese sentido comunitario colectivo, porque para mí, o sea, esto es un punto de vista muy personal, pero creo que es lo que nos llevaría a resolver muchos de nuestros problemas, tener un sentido colectivo. Y no solamente con las personas con nuestra comunidad, sino con la relación con la tierra, con la naturaleza, porque bueno, por ahí andamos en los temas de la democracia pero no estamos viendo la crisis climática que nos puede dar un empujón, y quienes tienen la conciencia y quien está cuidando la tierra son las comunidades y los pueblos originarios. Entonces, a mí me hubiera gustado que desde este micrófono pudiera decir, es un asunto, no puedo dejar de ver que hay violencia, y que hay violencia en este contexto, pero también en el mundo occidental, pero también en otras latitudes, no importa el nivel de estudio, la capa social, hay violencia política en contra de las mujeres, hay violencia de género, pero que yo creo que tendríamos que resolverlo en nuestros ámbitos y desde nuestra mirada. Todo esto porque, bueno, si en este lugar amarrar a una persona es una práctica para corregir algún desorden social, yo desde un escritorio de Coyoacán no puedo saber, ni siquiera tengo acceso a un estudio antropológico para saber qué hay en ese lugar, y estamos tomando una decisión, ¿no? No hay ni siquiera la posibilidad por el procedimiento que es tan sumario, ¿no? Y que se nos presenta. Entonces, con lo que tengo, sin entender la visión comunitaria, tengo que tomar una postura, y pues es lo que a nosotros nos obliga el orden constitucional. En resumen, pues para mí, por supuesto que se acredita la violencia. Yo de acuerdo a la gravedad, pues para mí habría que hacerlo del conocimiento de la comunidad, pues que es una comunidad chiquita, que es una comunidad indígena, inclusive en su lengua, en la lengua preponderante, pero bueno, por lo pronto anuncio que presentaría un voto particular si camina el sentido del proyecto, secretaria, magistrados. Gracias.